Decreto de urgencia que sacó el gobierno de Pedro Castillo, ¿no?, durante el año 21. ¿Por qué es importante? Más allá del número, es el decreto 102 del cual se ha hablado muchísimo. ¿Por qué? Porque la Fiscalía está justamente investigando a varios del entorno presidencial, incluyendo al presidente, por este presunto direccionamiento de licitaciones y sobre todo en Cajamarca, en Chota. Es más, el alcalde de Anguía está en prisión preventiva. Hay investigación alrededor del presidente, incluye a Jennifer Paredes y a todos los personajes que hemos venido señalando. Hoy, ¿qué vamos a revelar? En Punto Final, lo que vamos a dar a conocer es una serie de correos electrónicos que descubren que el Ministerio de Economía y Finanzas en ese momento estaba encabezado por Pedro Franque. No solamente había calificado como inviable, escuchen esto, este decreto, sino que había hecho una serie de observaciones que no fueron resueltas. Es decir, les había dicho, ojo, no va a este decreto, pero finalmente fue el decreto y fue aprobado en el Ejecutivo. Por esta razón han sido llamados a declarar a la Fiscalía también la ex primera ministra Mirta Vázquez y el ex ministro de Economía Pedro Franque. ¿Por qué es importante? Ya lo van a ver, justamente es una nota de Carlos Hidalgo y la unidad de investigación. Señor Franque, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Disculpe. ¿Viene a dar su declaración al Ministerio Público? No voy a dar ninguna declaración, disculpe, señor. Solo quería hacer una consulta respecto... Nos conocemos, amigo, me has pedido varias veces una reunión. Sí. Discúlpame que ahorita voy a hacer un trámite. ¿Por qué el exministro de Economía, Pedro Franque, no quiere declarar ante nuestras cámaras? Esto sucedió el viernes 23 de septiembre, cuando llegaba a declarar al Ministerio Público. Solo quería hacer una consulta respecto a las observaciones del MEF sobre el decreto 102. No, maestro, muchas gracias. Cuando quieras conversamos. Ahora no. La posibilidad de que el factor político haya primado sobre lo técnico en la promulgación del hoy famoso decreto 102 es una de las hipótesis que persigue la Fiscalía. Señor Alvarado, ¿de quién fue la iniciativa de que se emita este decreto de urgencia? ¿Tiene usted conocimiento? Claro, se conversó, yo conversé con el señor Pedro Franque. Entonces, ellos son los que nos dan esas iniciativas, ¿no? En ese sentido, o sea, quien da la iniciativa de este decreto de urgencia no es el Ministerio de Vivienda, sino es el Ministerio de Economía por intermedio del ex ministro Pedro Franque. Si es la iniciativa, señor presidente, se conversó con el ministro, no es que él dijo hagan el decreto de urgencia. Se mencionan las partes técnicas que él lo da. ¿Es cierto lo que dijo Heiner Alvarado, el exministro de Vivienda, ante la Comisión de Fiscalización esta semana respecto a la responsabilidad de Franque en la dación del polémico decreto? Todo parece indicar que esto es una verdad a medias. Esta noche, Punto Final va a revelar entre telones de lo que fue la gestación de este decreto de urgencia, pese a las observaciones del Ministerio de Economía. Todo parece indicar que este decreto de urgente tenía poco. La unidad de investigación de Latina Noticias y Punto Final accedieron a correos electrónicos institucionales que permiten documentar la gestación del decreto 102. Se trata de las comunicaciones entre los equipos técnicos de los ministerios de Vivienda y Economía durante la elaboración de este documento. Lo que encontramos no solo da una idea de la celeridad con la que se actuó, sino también de las presuntas omisiones que se habrían producido. Hubo presiones del Ministerio de Vivienda con el exministro Heiner Alvarado a la cabeza para que el Ejecutivo en pleno aprobara el decreto 102. ¿Qué papel jugó el Ministerio de Economía? Se va a mantener en esa posición ante todas las investigaciones. A las veces que sea necesario también. Antes que nada, habría que decir que Franque y Alvarado no son los únicos exministros comprendidos en esta investigación. La ex premier Mirta Vázquez también refrendó este dispositivo. Yo lo que recuerdo es que nos citaron a este consejo para mirar temas pendientes. Y probablemente ese es el que hemos aprobado, ¿no? El decreto de urgencia 102 se generó en el Ministerio de Vivienda.
El 24 de septiembre del año pasado, un mes y 5 días antes de que fuese promulgado, Jacqueline Castañeda, entonces asesora del ministerio, le envió el siguiente correo a Juan Carlos Cesenarro, director general de enlace del Ministerio de Economía. Era el primer borrador de este dispositivo. Estimado Juan Carlos, con atentos saludos, remito por especial encargo del secretario general del Ministerio de Vivienda, Durich Wittenberry Talledo, la propuesta de decreto de urgencia. El mensaje está copiado a varios funcionarios de vivienda, entre los que figuraba Salatiel Marrufo, entonces jefe del gabinete de asesores de ese ministerio, y que esta semana no quiso declarar en el Congreso. Señor presidente, voy a hacer uso de mi derecho constitucional a guardar silencio. 10 días después, el 4 de octubre, Juan Carlos Cesenarro responde el correo de vivienda con observaciones al borrador del decreto. Para el MEF, el dispositivo era inviable. El Ministerio de Vivienda había pretendido justificar la urgencia del decreto en el contexto de la pandemia, argumentando que las obras en cuestión permitirían la reactivación económica. El MEF consideró que esto no estaba bien sustentado, ya que la peor etapa de la COVID-19 había sido superada, que la reactivación económica ya se había producido en el Perú y que por lo tanto no había necesidad de financiar estas obras a través de un decreto de urgencia. En resumen, no se cumplían con los requisitos para promulgar un dispositivo de este tipo. Es claramente inconstitucional. ¿Por qué? Porque no se da el presupuesto de extraordinariedad, no se da la previsibilidad, no se da la afectación concreta, específica, ¿no es cierto?, de un tema económico o financiero. Pero además, el financiamiento de estas obras no estaba debidamente asegurada, ya que no habían sido comprendidas en el presupuesto anual del 2022 ni en el fondo de contingencia. En resumen, no había de dónde sacar la plata. Entre el 4 de octubre y el 19 de octubre del año pasado se generaron más correos electrónicos entre estos funcionarios del Ministerio de Economía y de Vivienda. Las observaciones del MEF siempre fueron las mismas, que no se sustentaba debidamente la urgencia del decreto, ni tampoco su impacto en la reactivación económica tras la pandemia. El 19 de octubre, Vivienda le envió al MEF la última versión del decreto de urgencia. El 20, el MEF se le devolvió reiterando la observación de fondo, que no se cumplía con el requisito de urgencia del decreto. Pero hay algo más. El MEF le dijo a Vivienda que había compartido sus observaciones con el Ministerio de Justicia para que éste se pronuncie sobre si el decreto cumplía con los requisitos de constitucionalidad. ¿Qué hizo Justicia? Ese mismo día, Claudia del Pozo Goicochea, jefa del gabinete de asesores de ese ministerio, envió un correo con apenas una línea de texto, donde señalaba que su sector no tenía ninguna observación, expresando su conformidad. El entonces ministro de Justicia era Aníbal Torres. No, esa no es una respuesta. No hay un análisis, no hay un desarrollo del tema, ¿no es cierto? Es simplemente una línea conclusiva, pero sin establecer la justificación. ¿Cómo puede haber llegado a esa determinación? Nosotros buscamos la versión del Ministerio de Justicia. A través de un comunicado, señalaron que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo no establece que el Ministerio de Justicia deba emitir un informe legal por cada decreto de urgencia, que eso corresponde al sector proponente, en este caso a Vivienda. El artículo 125 de la Constitución señala que los decretos de urgencia tienen que ser aprobados por el Consejo de Ministros. Esa sesión debe contar necesariamente con un informe del Ministerio de Justicia en el que, en su condición de asesor legal del Consejo, exponga las consideraciones legales pertinentes. Ese mismo 20 de octubre por la tarde se llevó a cabo una reunión presencial en la sede del Ministerio de Economía entre funcionarios de esa entidad y de Vivienda, entre los que estuvo presente la propia Jacqueline Castañeda. 2 días después, el viernes 22 de octubre, esta funcionaria le remitió un correo a Salatiel Marrufo donde le decía: Estimado Salatiel, tarea cumplida. Un día después, el sábado 23 de octubre, en sesión virtual del Consejo de Ministros, fue aprobado el decreto,
Curiosamente, sin la firma de Heiner Alvarado. ¿Cuál era la urgencia de aprobarlo el sábado vía Google Meets, creo que fue? Sucede que a veces los días miércoles hay una agenda muy recargada y por eso si se puede avanzar con estos proyectos y aprobarlos, digamos, sobre todo estos que son técnicos y ya tienen informes de viabilidad, se hace, ¿no? Normalmente yo he recomendado incluso, y les decía a mis colegas que yo prefería que todo se discuta en consejo presencial. 6 días después, el 29 de octubre, el decreto sería promulgado. Buscamos la versión de todos los involucrados en esta historia, pero ni Castañeda, ni Cesenarro, ni Marrufo quisieron declarar para este reportaje. Señor Franque, ¿cómo está? Y como hemos visto, Pedro Franque tampoco. No, maestro, muchas gracias. Cuando quieras conversamos. Ahora no. Esta fotografía en poder de la Fiscalía procede del celular de Jennifer Paredes. La imagen, por lo menos, ilustra una relación cordial entre el entonces ministro de Economía y la cuñada del presidente. Franque, desde el MEF, aprobó el decreto pese a las advertencias técnicas de su equipo, y Jennifer Paredes, hoy detenida, se habría beneficiado precisamente de los fondos que activó este dispositivo legal. La única que habló ante nuestras cámaras fue la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Yo he revisado el acta y no solamente estaba este decreto de urgencia, habían varios otros. Cuando se acumulan, digamos, varios de estos proyectos, se necesita votar para avanzar, se suele hacer esto, ¿no? Tengo justo acá el acta de la sesión del Consejo de Ministros del 23 y el único tema en agenda era este decreto. Fue el único que se aprobó en ese momento. Es más, dice acá, sin otro tema a tratar, se levanta la sesión. Y tiene las firmas de usted, de todos, excepto de los ministros Barranzuela y del ministro Heiner Alvarado, curiosamente. Yo lo que recuerdo es que nos citaron a este consejo para mirar temas pendientes. Y probablemente ese es el que hemos aprobado, ¿no? Ya, pero o sea, no es exacto que se aprobaron varios temas, solamente fue el decreto de urgencia 102. Si me permite, perdón, yo puedo revisar mi acta. Sí. Pero yo había leído justo, ¿quién me mandó el expediente? Me dijo, aquí está. Ha podido revisar nuevamente el acta y en efecto solamente se discutió ese tema. En este caso, al parecer ya este decreto de urgencia estaba saneado con todos los informes y lo sometimos al Consejo Virtual. Entonces es el que se aprueba ese día, ¿no? Claro, pero es el único tema, digamos, en revisión, en agenda. Es el único tema en revisión. No hay que olvidar que este decreto de urgencia fue enviado al Congreso para su revisión y nunca fue observado. ¿Tiene una sanción política? No correspondería porque yo he actuado de manera diligente. Si ha habido temas de corrupción, no han pasado por el tema de nuestras responsabilidades, ¿no? Aún hay mucho que decir en el caso del decreto de urgencia 102, pero a ello este reportaje le suma una pregunta. ¿Por qué validó el MEF un decreto observado por su propio equipo técnico